Dorime. Concepto de sexo. El sexo es un conjunto de características biológicas, físicas, fisiológicas y anatómicas que definen a los seres humanos como hombre y mujer y a los animales como macho y hembra. El sexo no se elige, ya que es una construcción determinada por la naturaleza que viene dada desde el nacimiento. Se diferencia del género, que es una construcción sociocultural referida a los rasgos que la sociedad considera como femeninos o masculinos con múltiples opciones. Género. Los y las cientistas sociales utilizan dos términos distintos para referirse a la diferencia biológica y aquellas construidas socialmente. Estos son sexo y género, aun cuando ambos se relacionan con los diferentes entre hombres y mujeres. Las nociones de género y sexo tienen connotaciones distintas. El género es el conjunto de ideas, creencias y atribuciones sociales que se contribuyen en cada cultura y momento histórico, con base en la diferencia sexual, y sus rasgos se han ido moldeando a lo largo de la historia de las relaciones sociales. La identidad de género es el concepto que se tiene de uno mismo como ser sexual y de los sentimientos que esto conlleva. Se relaciona con cómo vivimos y sentimos nuestro cuerpo desde la experiencia personal y cómo lo llevamos al ámbito público, es decir, con el resto de personas. Se trata de la forma individual e interna de vivir el género, la cual podría o no corresponder al sexo con el que nacimos. Si bien existe una diversidad de identidades de género, habitualmente se considera un espectro con dos extremos, la identidad atribuida a las mujeres y la relacionada con los hombres. Sin embargo, debemos recordar que la identidad de género es independiente de la orientación sexual e incluye las formas en las que una persona se autodenomina y presenta frente a los demás. Incluye la libertad de modificar la apariencia o la función corporal a través de roles sociales de género, técnicas médicas, quirúrgicas o de otra índole. Tal vez nos preguntamos, ¿qué es la orientación sexual? La misma es una atracción afectiva, romántica, sexual o emocional permanente hacia otros. Mayormente los psicólogos consideran que la orientación sexual no se puede cambiar y no es una elección voluntaria. Investigaciones indican que al menos parcialmente la orientación es biológica. Hay varios tipos de orientación sexual. Por ejemplo, heterosexual. Las personas heterosexuales sienten una atracción romántica y física por los miembros del sexo opuesto. Homosexual. Las personas homosexuales sienten una atracción romántica y física por las personas del mismo sexo. Bisexual. Las personas bisexuales sienten una atracción romántica y física por los miembros de ambos sexos. Transexualidad. Son aquellas personas que sienten haber nacido en un cuerpo equivocado, que están convencidas emocionalmente de que no pertenecen al sexo biológico con el que nacieron. Asexualidad. Hay personas que no experimentan atracción sexual por ninguno de estos sexos biológicos. Estas personas no tienen vida sexual ni cuentan con orientación al respecto. Pansexualidad. Estas personas se sienten atraídas físicas o emocionalmente por otras sin considerar su orientación sexual, identidad o apariencia física. Es importante señalar que la conducta sexual y la orientación sexual son diferentes, ya que esta última hace referencia al concepto de uno mismo y a los sentimientos. Por otro lado, en relación a la conducta sexual, las personas pueden o no expresar su orientación a través de la misma. ¿Qué es la salud sexual? Es un estado de bienestar físico, mental y social en relación con la sexualidad. Requiere un enfoque positivo y respetuoso de las relaciones sexuales, así como la posibilidad de tener experiencias íntimas, placenteras y seguras, libres de toda coacción, discriminación y violencia. La antigua religión y la sexualidad. La Biblia contiene el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, que consta de 4 evangelios, y las cartas conocidas como epístolas y atribuidas a Pablo de Tarso y otros escritores cristianos. Desde ese material, el Antiguo Testamento y las epístolas de Pablo han sido clave para darle la forma a la ética sexual cristiana. Varios comentaristas cristianos y las diferentes iglesias han hecho sus propias y en ocasiones muy distintas interpretaciones. He aquí unos ejemplos de cómo pasajes de la Biblia han servido para formular la posición frente a sus asuntos sexuales. La homosexualidad. Jesús nunca mencionó la homosexualidad.
pero pasajes del Antiguo Testamento en las cartas de San Pablo se usan a menudo para denunciarlo. Hasta el día de hoy la Iglesia Católica considera la homosexualidad como un pecado mortal. Entre las iglesias protestantes la opinión está dividida. Algunas ya no lo ven como un pecado distinto a otras variedades de conducta sexual. Y otros pensadores prefieren discutir el tema basándose en el énfasis que Jesús ponía en el amor, la fidelidad y la compasión. En la actualidad, la Iglesia cristiana no acepta a las personas homosexuales ni de la comunidad LGBTI, debido a que no cumplen con los estándares impuestos por el cristianismo. Es por este motivo que en la vida no pueden recibir catecismo, no pueden contraer matrimonio y finalmente no pueden recibir los sacramentos, puesto que se encuentran en pecado constante. Al momento del despojo del alma del cuerpo deberán rectificar sus errores e enmendar y encontrar la paz con el Creador. Caso contrario, una espantosa eternidad de sufrimiento se reposará sobre ellos, que sucumbieron a esos nefandos vicios. En cuanto a la sexualidad prematrimonial, la Iglesia se continúa manteniendo firme ante la idea de que es inadecuado, debido a que según la Biblia, al momento de la relación, la mujer se hace uno con el hombre para formar un solo individuo. Los conservadores indican que el que un hombre o una mujer tenga varias relaciones fuera de una unión son pecaminosos y deben rectificar su error, o de otro modo no tendrán el amparo sacro del matrimonio, la comunión o el ascenso eterno con el Padre. ¿Qué dicen las religiones hoy en día acerca de la homosexualidad? La mayoría de las denominaciones cristianas rechazan de plano la práctica de relaciones homosexuales basándose en la tradición cristiana, como asimismo en la interpretación tradicional y literal de los textos del Antiguo y Nuevo Testamento sobre el tema. Un ejemplo en el Antiguo Testamento donde diversos pueblos de la región, en especial los cananeos, mantenían relaciones homosexuales masculinas. En el Levítico 20, Dios le dijo a Moisés que esa era una de las abominaciones que cometieron los habitantes que os precedieron a los judíos en esa tierra, por lo que quedó contaminada. Por otra parte, existen iglesias generalmente en el ámbito protestante que o bien son tolerantes con la homosexualidad o existe un vivo debate dentro de la denominación. La iglesia anglicana y algunas iglesias metodistas, bautistas y presbiterianas bien aceptan plenamente el hecho y la práctica homosexual e incluso bendicen uniones matrimoniales de este tipo. Todas las personas tenemos derecho a ejercer el libre control sobre nuestra sexualidad y reproducción, sin sufrir discriminación, coacción ni violencia. Esto incluye acceder a información y servicios de salud sexual y reproductiva, incluidos los de contracepción. Elegir si deseo casarme, cuándo y con quién. Decidir si quiero tener hijos y cuántos, lo cual incluye poder interrumpir un embarazo no deseado. Vivir libre de violencia y prácticas que buscan dominar mi cuerpo y mi sexualidad, como la violencia sexual, la mutilación genital y los matrimonios forzados. En todo el mundo, a millones de personas se les impide ejercer los derechos sexuales y reproductivos, o son perseguidas si se atreven a hacerlo. Numerosos gobiernos, grupos religiosos, líderes políticos o incluso personas cercanas intentan dictar a quién podemos besar, a quién podemos amar, cómo debemos vestirnos, cuándo podemos tener hijos y cuántos. La falta de control sobre el propio cuerpo y la sexualidad tiene un tremendo impacto especialmente en la vida de las mujeres y las niñas, pero también en las personas homosexuales, transgéneros, bisexuales o intersexuales. Creyentes versus diversidad sexual en Ecuador. Dos concentraciones divergentes tuvieron lugar en diferentes parques de Quito. Por un lado, la diversidad sexual. Por otro, grupos de creyentes que afirman defender la familia y la vida. Los grupos de creyentes cristianos llevaban carteles con citas bíblicas y pancartas que identificaban a diferentes iglesias protestantes, muchos de ellos en su mayoría pentecostales. Habían puesto en sus carteles citas de Antiguo Testamento en donde se condena la homosexualidad y entre otros. Otras personas, en cambio, evitaban mensajes religiosos y sostenían que defendían a la familia y sobre todo a sus hijos. Un gran cartel sostenía que era necesaria la fe. Pequeños grupos de católicos, entre los que se veían algunas monjas con sus hábitos y algunas personas con el efigie de un papa, se sumaron a la marcha que era, sin embargo, mayoritariamente protestante. Mientras que, por otro lado,
se reunieron diferentes grupos de personas homosexuales, heterosexuales, transgéneros, bisexuales, en su mayoría jóvenes, salieron a la calle en busca de eliminar la exclusión y para celebrar que el matrimonio igualitario se había aceptado en el Ecuador. ¿Qué dice el Papa acerca de la sexualidad? En la religión cristiana e Iglesia Católica, el Papa Francisco comenta que el sexo no es ningún tabú, es un don de Dios, un don que el Señor nos da. Tiene dos objetivos, amarse y generar vida. Este comentario fue resaltado dentro de las normas del matrimonio tradicional. El pontífice también añade que la sexualidad prematrimonial es un pecado como cualquier otro, pero que esta es la sexualidad cosificada, usada para diversión, ya que cuando hay amor hay matrimonio. En cuanto a la homosexualidad, la Iglesia Católica lo considera objetivamente un trastorno. El Papa contempla que cualquier persona merece respeto sin importar sus inclinaciones. Sin embargo, la doctrina tradicional de la Iglesia rechaza estas ideas y tiende a cerrarse a estas personas, por lo que no se les permite el matrimonio ni el catecismo. El Papa ha mencionado que le gustaría cambiar estas ideologías que hasta cierto punto no siguen el dogma de Jesús. Sin embargo, la resistencia conservadora es demasiado fuerte. El afectar a la familia sería siempre y cuando haya un riesgo para él o para esa persona. Mientras no haya riesgo y siga su camino, siga dentro de las normas éticas, yo no le vería el problema y no afectaría a nuestra familia. Tendríamos que respetar y tampoco somos nadie para juzgar. Yo creo que eso yo no estoy de acuerdo. Uno como persona mayor, lo más lindo llegar a su matrimonio siendo virgen, porque yo creo que llegando de esa manera va a haber hasta más respeto de su esposa. Sexualidad. Yo soy de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Nosotros tenemos un pensamiento en el que, ¿cómo decirlo? Dios te dio tu género, tu sexualidad, por así llamarlo, pero tampoco vamos a discriminar a una persona que es homosexual o que pertenece a la comunidad del LGTBI. No, principalmente en nuestra religión y en mí como persona, está que uno tiene que aprender a respetar la posición de cada persona. Eso es lo que también me enseñan en mi iglesia, que una persona, por más que tenga una diferencia, sea diferente a mí, no tiene por qué ser discriminada, no tendría por qué ser discriminada en ningún momento, en ninguna circunstancia. Ellos tienen su manera de pensar, tienen su manera de actuar y solo ellos son los que finalmente tendrán que, qué sé yo, rendir cuentas o alguna cosa así. Pero desde mi ámbito y desde mi punto de vista respeto mucho a las personas que pertenecen al grupo de LGBTI y también a los homosexuales. Bueno, yo opino que sí está en contra de la naturaleza, porque Dios creó hombre y mujer, pero hay que respetar. Ya, Michelle, tú. Es lo mismo, es que sí va en contra de la naturaleza del ser humano, porque tú naciste mujer y si no te sientes identificado, se puede respetar, pero que en base a la religión no está de acuerdo a la naturaleza, según la religión. Desde el punto de vista de las religiones, de acuerdo a las creencias que nosotros tenemos, no son bendecidas porque en la Biblia dice que cuando el hombre y la mujer se unen se harán una sola carne, para lo cual no aplicaría que el hombre tenga más mujeres o se convierta en una poligamia. Para las religiones que lo practican, como es el Corán, creo que ya está dentro de sus creencias y tradiciones este tipo de vida, para lo cual tampoco es que les ha ido mal, sino que al contrario son su tipo de creencias las que cuentan en estos casos.